Hola a todos, sean muy bienvenidos a una nueva cápsula de matemática del Preuniversitario junto a ti. Recordemos que esta iniciativa está impulsada por el DAEM y la ilustre Municipalidad de Talca. Al igual que todas las semanas, me acompaña mi amiga y colega, la profesora Pamela Espinosa. Pamela, ¿cómo estás? Muy bien, Sebastián, con un poquito de frío, pero estoy preparada para empezar la cápsula del día de hoy. Tienes razón, hace mucho frío, pero bueno, comencemos. ¿Te parece? Sí, comencemos. Ya, te cuento que tenemos un problema extraído desde el modelo de prueba de matemática año 2020, ya que fue publicado por el DEMRE. La pregunta número 28 dice lo siguiente. La recta de la figura adjunta modela el precio del azúcar en función de la masa del azúcar. El precio de 2 kilogramos de azúcar es igual al de 3 kilogramos de harina. Entonces aquí tenemos una gráfica donde en el eje de las X aparece la masa en kilogramos y en el eje de las Y aparece el precio en pesos. Dice entonces, si la relación entre el precio de la harina y su masa se modela por una función lineal, ¿cuál de las siguientes funciones permite determinar el precio de X kilogramos de harina? La alternativa A dice que f de x es igual a 100 por x. La alternativa B dice que g de x es igual a 500 por x. La alternativa C dice que h de x es igual a 200 por x. La alternativa D dice que m de x es igual a 300 por x. Y la alternativa E dice que j de x es igual a 450 por x. Entonces, te cuento, Sebastián, que para poder realizar este ejercicio tendríamos que empezar a ver qué es una función lineal. Por supuesto. Bien, entonces ahora vamos, como dijo la compañera, ¿cierto, Pamela? Vamos a conocerlo y vamos a recordar también lo que es la función lineal, pero primero vamos a partir sabiendo lo que son las funciones. Si avanzamos a la siguiente diapositiva, nos preguntan, ¿qué es una función? Entonces, una función la podemos definir como una relación entre dos o más variables, ¿cierto? En este caso vamos a trabajar solamente con dos variables, donde vamos a trabajar con una variable independiente que por lo general la denominamos como x y una variable dependiente que por lo general la denominamos como y, donde la variable independiente x vive en un espacio que se llama dominio. Dice que el dominio es el conjunto de preimágenes o valores de entrada, es decir, que todo el conjunto de las variables independientes, o sea, todos los valores que podría llegar a tomar la x, este conjunto se llama dominio. Y luego el recorrido dice que es el conjunto de imágenes o valores de salida, donde nos nombra también que, o sabemos que el recorrido es el conjunto de todo el conjunto, ¿cierto?, donde vive la variable dependiente, o sea, la variable y. Entonces, Seba, podríamos decir, ¿cierto?, que la función la podríamos explicar como aparece aquí en la imagen como una maquinita. O sea, nosotros ingresamos, ¿cierto?, todos los valores que pueda tomar la x, ¿cierto?, en nuestra función, se van a transformar en nuestra maquinita y van a salir los valores de y. Bien, por supuesto, lo podemos ver así, claramente. Pero, a pesar de que, bueno, este sea una maquinita, también podemos representar lo que hace esta maquinita, ¿cierto? La función. Tenemos varias formas de representación de las funciones. Lo podemos ver como una tabla donde tenemos valores de entrada y valores de salida. Nosotros podemos asignarle en esta tabla los valores de entrada, o sea, los valores de la x. Y a partir de nuestra función nos va a arrojar los valores correspondientes a cada uno de los puntos, ¿cierto? En este caso, a la variable y. ¿Ya? Y ahí tenemos nuestra primera representación. Por eso Seba, entonces, la variable x es independiente, ¿cierto? Porque nosotros la ingresamos. Y la variable y depende, ¿cierto? De, bueno, que cuando uno ya reemplaza la función, ¿cierto?, va a dar el valor de la y. Depende de esta x. Por supuesto. Bueno, de hecho, esa es como la especificación bien explicada. Bien, luego tenemos como representación un diagrama sagital, donde por lo general estamos hablando de que vamos a denotar un conjunto, ¿cierto?, de partida, el cual es el dominio, y un conjunto de llegada, el cual es el recorrido. Y este diagrama sagital nos va a apuntar con una especie como de flecha o uniones a qué variable de las variables independientes, ¿cierto?, le corresponde cada punto del recorrido de la variable dependiente. Entonces ahí tenemos una relación que se va a cumplir entre el dominio y el recorrido de nuestra función. Sí. También tenemos otra representación que es en el plano cartesiano. Bueno, como vimos en la primera que aparecía en la tabla, ¿cierto? Ahí ya teniendo la x y la y formamos puntos, ¿ya? Entonces podemos tener distintos puntos donde podemos ir graficando nuestro plano cartesiano y ver cuál es la gráfica de la función también.
Y por último, Sebastián, también tenemos la forma de la ecuación, que la podemos demostrar, ¿cierto? Como en este caso, y es igual a 3x menos 1. Bien, muy bien. Entonces, ya que conocemos lo que es una función, o por lo menos tenemos una pequeña noción de lo que es y sus posibles representaciones, vamos a seguir con la siguiente diapositiva, por favor, donde vamos a definir lo que es una función lineal. Pero antes tenemos que ver que dos variables tienen una relación de proporcionalidad directa cuando el cociente, recordemos que el cociente es una división entre cada uno de sus valores, es constante, ¿ya? A esta constante se le llama constante de proporcionalidad y de aquí nace lo que es una función lineal. Cuando nosotros a una proporción le asignamos una función, nace la función lineal, ¿ya? Y bueno, esta relación, que es la función lineal, la que acabamos de mencionar, puede ser descrita por la siguiente ecuación, donde tenemos que la variable dependiente, que es y, va a ser igual, ¿cierto?, a m, que es una constante, donde más adelante vamos a saber cómo se llama esta constante, por la variable x, ¿ya? Y eso es escrito de la forma, en la forma en la cual esto se puede ver como una recta en el plano cartesiano. Pero como función, podemos decir que la función aplicada a la variable x, o sea, la f de x, puede ser igual a m por x, ¿ya? Donde x e y, ahí abajito dice, representan las variables relacionadas y el valor m es la constante de proporcionalidad. O sea, podríamos decir en palabras simples que siempre la función lineal va a ser igual a algo por x, ¿cierto? Cualquier valor que es constante, ¿cierto? Por x. Por supuesto, excepto 0. Excepto 0, sí, eso nos faltó decir. Por supuesto. Excepto 0. Avancemos a la siguiente diapositiva. Bueno, ya. Acá podemos darnos cuenta en la gráfica de la función lineal. Esta va a ser siempre una recta que va a pasar por el origen, ¿ya? Y ahora, como decía mi compañero, tenemos también esta m, ¿cierto?, que acompañaba a la x, que se va a llamar la pendiente de la recta, ¿ya? Sebastián, entonces, ¿cuál sería la pendiente? La pendiente, en este caso, es un número real que está multiplicando nuestra variable y nos va a decir y nos va a indicar cuál va a ser la inclinación que va a tener nuestra recta, ¿ya? Recordemos que los números reales podrían ser tanto positivos como negativos. Entonces ahí pasarían algunas cosas, ¿cierto? Sí, y en la siguiente lámina podemos ver cómo la pendiente... Aquí sí. Ahí sí. La inclinación de la pendiente con respecto, o sea, la inclinación de la recta con respecto a la pendiente, ¿ya? Por ejemplo, en la primera tenemos que sea y igual a 2x, ¿ya? Nosotros podemos ver una recta en rojo ahí que es 2x, o sea, aquí la pendiente, en este caso, vale 2, ¿ya? Es el numerito que acompaña a la x, ¿ya? Es positiva, así que la recta va a ir apuntando hacia arriba, ¿cierto? Va a ir encaminándose como hacia arriba. A diferencia, por ejemplo, ¿qué pasaría, cierto, si tenemos, por ejemplo, en la tercera parte dice f es igual a menos x? Aquí como aparece un menos x, la pendiente es igual a menos 1. Entonces, cada vez que nos aparezca una pendiente negativa, sabemos que la recta va a ir hacia abajo, ¿ya? Esa es como la especificación sobre cómo se trabaja con la pendiente. Y mientras mayor valor tenga la pendiente, más va a ser, en este caso, más vertical se va a poner. Y mientras más pequeño el valor, ¿cierto?, se va a hacer más horizontal. No, y de repente la duda que a mí siempre me preguntan, que me dice, pero, profe, ¿cómo sé yo si es decreciente o creciente, ya? Tenemos que ir viendo en el eje de las X, a medida que va avanzando, ¿cierto?, si es que va, ¿cierto?, hacia arriba o va hacia abajo. Así es fácil verla, ¿cierto, Seba? Por supuesto, a medida que nosotros vamos avanzando en el eje X, si es que la pendiente, si es que la función va aumentando sus valores, es porque es una función creciente y es decir que su pendiente es positiva. Si avanzamos en el eje X y los valores de la función van disminuyendo, es porque la pendiente es negativa, ¿cierto? Y la función es decreciente, o sea, cada vez nos vamos más hacia abajo. Bien, avancemos a la siguiente diapositiva, por favor. Pero Sebastián, ¿podemos obtener la pendiente con 2 puntos de la recta? Bien, de hecho esa es una muy buena pregunta porque solamente con 2 puntos, ¿cierto?, en el plano cartesiano, nosotros podemos obtener ya la pendiente de una recta y esto nos implicaría que nosotros podemos conocer de hecho la función. Entonces, sí, existe una fórmula para obtener la pendiente con ambos puntos y esta fórmula, bueno, recordemos que la pendiente la nombramos como m, ¿cierto? M va a ser igual a i2 menos i1, todo eso dividido en x2 menos x1, ¿ya? Ah, ya, entonces vamos ahora con un ejemplo,
Dice aquí, encuentra la pendiente de la recta conociendo los puntos 2,1 y 4,5. Bueno, entonces en este caso el 2,1 sería el x1 y el y1 y el 4,5 sería el x2 y el y2. Entonces ahora si nosotros reemplazamos en esta fórmula que dijiste tú, Sebastián, ¿cierto? Tendríamos, ¿cierto?, nuestro y2 menos y1, que sería 5 menos 1, partido en x2 menos x1, que sería 4 menos 2, y nos da 4 partido en 2 y nos da la pendiente 2. Sería la pendiente entonces positiva, ¿cierto? Entonces sería creciente, ¿cierto, Sebastián? Sí, de hecho aquí ya con la pendiente nosotros ya podemos incluso encontrar la forma de nuestra función explícita, ¿cierto?, a partir de su ecuación. Avancemos a la siguiente diapositiva, por favor, porque aquí tenemos una pequeña aplicación directa de lo que es una función lineal. Ya. Bueno, la aplicación dice lo siguiente. Francisco acompañó a su padre a comprar y ha visto que 1 kilogramo de tomates vale 500. Al preguntar cómo se calcula el precio para diferentes kilos de tomate, su padre le explica que debe relacionar el número de kilos de tomates con el precio final. Entonces, Seba, en este caso, ya, ¿cuál sería la variable independiente? Ya, nuestra variable independiente en este caso sería el número de kilogramos, porque eso es lo que nosotros vamos a preguntar. Por ejemplo, si tengo, no sé, 5 kilogramos, ¿qué precio me va a resultar? ¿Ya? Si tengo, por ejemplo, 8 kilogramos, ¿qué precio me va a resultar? O sea, el precio va a depender según los kilogramos, ¿cierto?, que ingresemos a nuestra función. Por supuesto. Entonces, los kilogramos, que es nuestra variable x, va a ser nuestra variable independiente. Y el precio va a ser nuestra variable dependiente. Bien. Entonces, así podríamos formar entonces la función que sería f de x es igual a 500 por x, y lo podríamos representar, ¿cierto?, en nuestra tabla, donde están los kilogramos, ¿cierto? Y también lo podríamos después con la tabla graficar. Bien, muy bien. De hecho, aquí nos podemos dar cuenta que también podemos relacionarlo con lo anterior que hemos visto, que corresponde al dominio del recorrido de nuestra función. El dominio, en este caso, va a partir desde el 0, ¿ya? Porque nosotros podemos tener 0 kilogramos, sí, y el precio final va a ser 0 pesos, ¿ya? Pero aquí nos damos cuenta que en nuestro dominio no incluye los números negativos, ¿ya? Porque no podemos tener, por ejemplo, menos 8 kilogramos. Eso nos daría un precio razonable, ¿ya? Entonces ahí entra a jugar lo que es la lógica dentro de lo que es el desarrollo de nuestras funciones para encontrar tanto su dominio como su recorrido. Y aquí bueno, podemos ver una pequeña parte del dominio, ¿cierto? Que parte del 1 hasta el 6, ¿cierto? El dominio de nuestra función. Y el recorrido también tenemos una pequeña parte que parte del 0 hasta 3000. 3000. Perfecto, Sebastián. Bien, avancemos a la siguiente y ahora sí vamos a poder darle una pequeña demostración, ¿cierto? Y poder saber cuál es la alternativa correcta de nuestro problema extraído del modelo 2020, ¿no? Sí, ahora sí ya podríamos. Bien. Ya. Vemos aquí la gráfica, ¿cierto?, que está la recta, ya sabemos que pasa por el punto 0,0, ¿cierto? Y nos damos cuenta que lo único que podemos ver con esta gráfica es que hay también 2 puntos. Ya tendríamos entonces el 5,1500 y tendríamos el punto 10,3000. Entonces, Seba, ¿qué podríamos hacer ahora si conocemos solamente 2 puntos? Ya. Bien, a partir de estos 2 puntos, lo que podemos hacer, si avanzamos a la siguiente diapositiva, es determinar la función lineal que modela el precio de harina, ¿cierto? Y el cual tenemos que tener presente, ¿cierto? En el cual vamos a tener que calcular su pendiente, porque esto es una función lineal, ¿ya? Entonces, como la función, cualquier función lineal es la pendiente por su variable, esa es su ecuación, del gráfico, ya que obtuvimos los puntos 5,1500 y 10,3000, la pendiente de la recta, que pasa por estos 2 puntos, ¿cierto?, es, en este caso, m, que va a ser igual a 3000 menos 1500, y 2 menos i1, todo eso dividido en x2 menos x1, que es 10 menos 5. Si desarrollamos esto, ¿cierto?, y luego simplificamos todo lo que tenemos que simplificar, nos va a resultar que la pendiente es 300, ¿ya? Por lo tanto, la función asociada a la recta, en este caso la recta que modela el precio de x kilogramos de harina, va a ser 300 por x, donde x es la masa en kilogramos del azúcar, ¿cierto? Perdón. Luego, donde x es la masa en kilogramos del azúcar, entonces 2 kilogramos de azúcar, lo que tendríamos que hacer ahí sería evaluar nuestra función
en 2 y nos va a resultar que 2 kilogramos de azúcar van a ser 600. Le estamos hablando de pesos, así que son 600 pesos. Comprendo, porque la gráfica hablaba, ¿cierto?, de los kilogramos de azúcar, pero a nosotros nos preguntaban por la harina. Por supuesto. Ya sí. nos preguntaban por la función de harina, entonces obtuvimos ahora la función del azúcar, ¿cierto? Pero necesitamos saber la de la harina, y la única información que nos daban sobre la harina, ¿cierto?, era que 2 kilogramos de azúcar eran igual a 3 kilogramos de harina, si no me equivoco, bien. ¿cierto? Sí. Avancemos a la siguiente diapositiva, y ahora sí que sí. Sí, ahora entonces ya, como dijimos recién, ¿cierto?, que 2 kilogramos de azúcar eran igual a 3 kilogramos de harina. Se tiene que 3 kilos, bueno, ya como habíamos visto que cuando ingresábamos a la función del azúcar vimos que era 600, ¿ya? Eso tendría que ser igual a los 3 kilogramos de harina, ¿ya? Entonces, si nosotros 600 lo dividimos por 3, podemos obtener que 1 kilogramo de harina va a tener un precio de 200, ¿ya? Entonces, ya como sabemos cuánto vale 1 kilogramo de harina, podríamos ya modelar esta función lineal de lo que se nos está pidiendo, que sería h de x es igual a 200 por x, ¿ya? Donde x es, en este caso, los kilogramos de harina. Bien, muy bien. Y aquí la alternativa correcta entonces la tenemos aquí abajito, es la alternativa C, ¿ya? Recordemos que, y esto es un pequeño paréntesis, no importa qué letra esté asociada a la función. Aquí nos podemos dar cuenta que tenemos f de x, g de x, h de x, m de x, j de x. Simplemente esos son notaciones para que nosotros nos digan que estas funciones son distintas, ¿ya? En este caso nuestra h de x, que representa en este caso el precio de la harina, está representada por h de x, que tiene como justo calzó. Sí. No, igual que en estos ejercicios, Seba, hay que tener, así como que hay que estar muy atento qué es lo que se nos pide, porque si no sé, pues si nos hubieran pedido no lo de la harina, no hubieran pedido del azúcar, ya habría sido la alternativa D. Por supuesto. Así que hay que estar muy atentos qué es lo que se pide. Bien, muy bien. Entonces, ahora ya que le dimos respuesta a nuestro problema, si avanzamos a la siguiente diapositiva, queremos, a nombre del Departamento de Matemáticas, ¿cierto?, que en este caso fuimos solamente Pamela y yo en esta temporada, darles las gracias por acompañarnos durante toda esta temporada, la cual, bueno, tuvimos bastantes clases, ¿cierto? Pasamos por todos los ejes temáticos, vimos números, vimos un poco de álgebra, vimos geometría y estadística. Bueno, hoy día estamos trabajando con un poco de álgebra. Pero al igual que en todas las cápsulas, queremos agradecerles por estar junto a nosotros e invitarlos al preuniversitario junto a ti. Ya usted puede acercarse al DAEM a solicitar, ¿cierto?, el ingreso a este preuniversitario, el cual está abierto para toda la comunidad de los liceos y colegios, de los liceos municipales de la comuna de Talca. Así que con esto nos despedimos, espero que se encuentren todos muy bien y nos vemos. Que estén muy bien, cuídense mucho. Chao. Chao.